En medio de un silencio sepulcral, dentro de los muros más restringidos del Vaticano, se ha revelado un hallazgo que podría cambiar la historia de la humanidad. El Papa León XIV, tras recibir un informe reservado de los archivistas más antiguos de la Santa Sede, habría tenido acceso a un manuscrito enigmático, oculto durante siglos en los pasadizos secretos bajo la Biblioteca Apostólica. Este manuscrito, escrito en una lengua arcaica y cargado de símbolos que pocos en el mundo podrían interpretar, contiene lo que ha sido descrito como un mensaje apocalíptico, una advertencia destinada a nuestra época. Lo sorprendente no es solo su contenido, sino el hecho de que fue encontrado precisamente ahora, en un momento en el que el mundo atraviesa convulsiones políticas, crisis espirituales y fenómenos naturales inexplicables. ¿Casualidad o cumplimiento profético? Según fuentes cercanas a los investigadores del Vaticano, el manuscrito estaba sellado con un símbolo en forma de cruz invertida rodeada de fuego. Este sello había sido mencionado en antiguos escritos de monjes del siglo XV, quienes aseguraban que aquel documento nunca debía ser abierto hasta que la humanidad estuviera al borde de un colapso. Y hoy, precisamente hoy, el Papa León XIV habría roto ese sello, consciente del peso que su decisión traería consigo. Las primeras traducciones, realizadas bajo máxima seguridad, revelan frases inquietantes. Y cuando el cielo se cubra de señales y la tierra tiemble en su propio eje, sabed que el fin está cerca. Palabras que evocan imágenes de catástrofe global, pero también de un posible renacimiento espiritual. Lo más perturbador es que dentro de las páginas se hace referencia explícita a el pastor, vestido de blanco que guiará a su rebaño en la última batalla espiritual contra la oscuridad. Muchos ya lo interpretan como una mención directa al propio Papa León XIV, situándolo en el centro de una profecía milenaria. Sin embargo, otros aseguran que el texto podría estar hablando de un líder aún por aparecer, alguien que surgiría en medio del caos para confrontar al mismísimo anticristo. El manuscrito también menciona la llegada de 3 señales en los cielos, descritas como resplandores de fuego que cruzarán la atmósfera, visibles desde todos los continentes. Los especialistas en profecías bíblicas lo comparan con la descripción de las trompetas del Apocalipsis, donde fenómenos celestes marcan el inicio de los juicios divinos. Y lo inquietante es que, en las últimas semanas, astrónomos independientes han reportado luces inexplicables en el firmamento, observadas desde América Latina y Asia. ¿Coincidencia? ¿O estamos presenciando las primeras señales de este antiguo manuscrito cumplirse en nuestros días? En los corredores del Vaticano, el debate es intenso. Algunos cardenales consideran que revelar este mensaje al mundo sería sembrar el pánico, mientras que otros afirman que callar sería un acto de traición a la humanidad. León XIV, con su carácter firme, estaría decidido a compartirlo gradualmente, consciente de que el pueblo merece conocer la verdad. Una verdad que podría estremecer las bases de la fe y, al mismo tiempo, despertar millones de conciencias dormidas. Mientras tanto, fuera de los muros del Vaticano, la noticia de este manuscrito comienza a filtrarse en círculos muy reducidos de teólogos, historiadores y expertos en profecías. Algunos aseguran que este texto podría ser el eslabón perdido entre las revelaciones bíblicas y las profecías de santos místicos como Malaquías, Santa Faustina o el propio Padre Pío. Según interpretaciones preliminares, el manuscrito advierte sobre una era de oscuridad que cubrirá la tierra, no en términos de falta de luz física, sino de una oscuridad espiritual que envolverá los corazones y las mentes de los hombres. Una generación que se alejará de la fe, entregándose a la idolatría de la ciencia sin alma y al dominio de líderes que buscarán suplantar el lugar de Dios. Lo sorprendente es que varias de estas descripciones parecen encajar con la situación actual del mundo. Nunca antes la humanidad había estado tan interconectada tecnológicamente y al mismo tiempo tan fragmentada en su espíritu. El manuscrito menciona: cuando los hombres adoren las obras de sus manos y eleven sus máquinas sobre los templos, llegará el tiempo del juicio. Palabras que hoy resuenan con fuerza, especialmente en una sociedad dominada por la inteligencia artificial, la dependencia de la tecnología y el debilitamiento de las tradiciones espirituales. Algunos estudiosos aseguran que este texto habría sido escrito por un grupo de monjes visionarios entre los siglos XIII y XIV, quienes, según antiguos registros, habrían recibido visiones del futuro tras intensas jornadas de oración y ayuno. Otros, más escépticos, sugieren que se trata de un montaje posterior, un documento elaborado para influir políticamente en momentos de crisis. Pero si fuera un invento humano,
cómo explicar las coincidencias exactas con fenómenos de nuestra época. En un pasaje especialmente perturbador, el manuscrito habla de aguas envenenadas que traerán enfermedad a las naciones. Los traductores lo vinculan con las catástrofes ambientales de nuestro tiempo, ríos contaminados, mares repletos de desechos, e incluso la crisis del agua potable que ya afecta a millones en todo el mundo. Y continúa diciendo, y cuando los peces mueran en masa y el aire sea irrespirable, sabed que el clamor del Altísimo tocará la tierra. Escenas que parecen sacadas de los noticieros actuales, con imágenes de océanos devastados, incendios incontrolables y cielos contaminados. Pero no todo es desesperanza. El mismo manuscrito promete que en medio de esta oscuridad surgirá un signo de esperanza que vendrá de la Madre de Dios. Según el texto, en un momento de máxima confusión, la Virgen María se manifestará con un mensaje claro y definitivo, una advertencia que nadie podrá negar. Curiosamente, en los últimos años se han multiplicado los testimonios de apariciones marianas en diversas partes del mundo, desde México hasta Bosnia, desde Filipinas hasta Italia. ¿Podría ser que estas apariciones estén preparando el camino para esa gran señal? El Papa León XIV, consciente del poder de estas palabras, ha mantenido reuniones privadas con su círculo más cercano. Testigos aseguran que, tras leer el manuscrito, el pontífice permaneció en oración durante horas, con lágrimas en los ojos, repitiendo una sola frase: Señor, que se cumpla tu voluntad, pero ten misericordia de tu pueblo. Esta reacción ha sido interpretada como la confirmación de que el contenido del documento es más grave de lo que se ha querido admitir públicamente. En los próximos días, el Vaticano podría convocar una rueda de prensa extraordinaria. Pero la gran pregunta es, ¿dirán toda la verdad o entregarán solo una versión suavizada para evitar el caos? La historia nos recuerda que no sería la primera vez que Roma oculta información sensible por temor a desatar el pánico global. El tercer secreto de Fátima fue retenido durante décadas. ¿Será este manuscrito el nuevo secreto que la Iglesia tratará de administrar con cautela? Lo más inquietante es que este manuscrito no fue hallado en un convento olvidado ni en una biblioteca perdida, sino en los propios archivos vaticanos, un lugar al que solo un puñado de personas en el mundo tiene acceso. Se dice que las páginas, escritas en una mezcla de latín eclesiástico y griego antiguo, describen no solo catástrofes naturales, sino también un gran engaño que cubrirá al mundo entero. Algunos especialistas creen que podría referirse a una crisis espiritual global, mientras otros aseguran que las líneas apuntan directamente al surgimiento de una figura poderosa que unirá ciencia y fe con fines oscuros. Según fuentes cercanas al Vaticano, el Papa León XIV habría quedado visiblemente afectado tras leer el documento por primera vez. Testigos aseguran que canceló reuniones de su agenda y convocó a un grupo selecto de cardenales y lingüistas para debatir el verdadero alcance de lo escrito. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué mensaje tan devastador podría alterar las decisiones más altas de la Iglesia? Lo cierto es que la Santa Sede ha mantenido un silencio absoluto frente a los rumores, pero la filtración ya se ha expandido por redes sociales y foros especializados en profecías. Algunos usuarios comparan este hallazgo con las visiones de Nostradamus, mientras otros aseguran que es una señal clara de que los acontecimientos finales descritos en el Apocalipsis de San Juan están más cerca de lo que pensamos. A medida que aumenta la expectativa, surgen teorías cada vez más perturbadoras. ¿Se trata de una advertencia sobre un desastre inminente? ¿Un conflicto que sacudirá el orden mundial? ¿O tal vez un conocimiento prohibido que ha permanecido oculto por siglos para evitar el pánico colectivo? La única certeza es que, de confirmarse la autenticidad del manuscrito, podríamos estar frente a una de las revelaciones más impactantes de la historia moderna. Mientras tanto, varios medios independientes aseguran que no se trata solo de un manuscrito aislado, sino de un conjunto de documentos que habrían sido encontrados en una caja sellada con símbolos extraños, muy distintos a los habituales de la Iglesia. La caja, según filtraciones, llevaba la inscripción «Non aperias nisi tempore», no lo abras sino en el tiempo señalado, lo que aumenta aún más el misterio sobre por qué justamente ahora fue revelado. Algunos expertos en simbología sostienen que los signos en la caja tienen similitudes con marcas usadas por órdenes secretas medievales, posiblemente relacionadas con los templarios o incluso con sociedades que operaron en la sombra durante siglos. ¿Es posible que el Vaticano haya custodiado secretos heredados de estas organizaciones? ¿O estamos frente a una falsificación demasiado bien elaborada? Lo que resulta inquietante es que, según testigos,
El Papa León XIV pidió que las páginas fueran traducidas en el más absoluto secreto y que, bajo ningún motivo, salieran fotografías o copias al exterior. Sin embargo, un fragmento supuestamente filtrado menciona: cuando el sol se oscurezca y las campanas callen, el guardián será señalado y el mundo no tendrá refugio. Una frase que ha sido interpretada como un presagio de un apagón global, o quizás un símbolo de la caída de instituciones que han mantenido el orden por siglos. Las redes se han incendiado con teorías. Algunos aseguran que la frase, "el guardián será señalado", hace referencia a una figura política actual que podría jugar un rol clave en los próximos años. Otros, en cambio, creen que se trata de un mensaje interno para la propia Iglesia, insinuando divisiones que podrían estallar en cualquier momento. Sea como sea, el eco de estas palabras ha cruzado fronteras, y ya son miles los que temen que la humanidad esté a las puertas de una revelación que cambiará la historia para siempre. Mientras más detalles salen a la luz, más preguntas aparecen. Algunos investigadores sostienen que este manuscrito no es reciente en el Vaticano, sino que habría llegado a Roma hace más de 50 años, y que fue deliberadamente ocultado por papas anteriores. Si esto es cierto, ¿por qué justamente León XIV decidió hacerlo público ahora? ¿Qué lo llevó a romper con décadas de silencio? Se rumorea que el texto contiene advertencias específicas sobre catástrofes naturales que aún no han ocurrido, pero que coinciden con patrones actuales: terremotos en regiones inesperadas, climas extremos que afectan cosechas, y hasta la aparición de enfermedades desconocidas. Una coincidencia demasiado peligrosa para ignorar. Más inquietante aún es la referencia a la bestia de hierro que saldrá del agua y dominará sobre los hombres. Los más escépticos lo ven como una metáfora, quizás refiriéndose a las grandes flotas y submarinos del mundo moderno. Pero otros van más lejos. Creen que puede tratarse de la tecnología, de las máquinas que hoy controlan gran parte de nuestras vidas. Estamos frente a una profecía que anticipó el dominio de la inteligencia artificial y la dependencia digital mucho antes de que existiera. Lo cierto es que la atmósfera dentro del Vaticano parece tensa. Informes filtrados afirman que algunos cardenales han pedido al Papa que detenga la divulgación de estos textos, temiendo que puedan desatar un caos global. Sin embargo, León XIV, descrito como un hombre firme y decidido, habría respondido con una frase contundente: "La verdad no puede ser encadenada por siempre". ¿Significa esto que nuevas páginas serán reveladas en los próximos días? ¿O que lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg? Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos fieles interpretan el manuscrito como una advertencia divina para volver a la fe, otros lo ven como un mensaje sombrío que podría marcar el inicio de un nuevo ciclo de miedo y control. Lo más extraño es que varias frases del texto coinciden con pasajes de otras profecías olvidadas, como las visiones de Hildegarda de Bingen o incluso las revelaciones atribuidas a monjes medievales que hablaban de un fuego del cielo que cubriría la tierra. En paralelo, expertos en lenguas antiguas han señalado que el manuscrito contiene símbolos que no pertenecen ni al latín ni al griego, sino a un alfabeto críptico aún no descifrado. Según ellos, estas marcas parecen ocultar un mensaje aún más profundo, quizá un código secreto dentro del propio texto. ¿Podría ser que el verdadero mensaje aún no haya sido revelado? Algunos investigadores ya lo llaman el segundo Apocalipsis. Una copia del documento habría sido entregada a un reducido grupo de académicos fuera de la Iglesia para intentar un descifrado completo. Sin embargo, ninguno de ellos ha dado declaraciones públicas, lo que aumenta todavía más el misterio. ¿Están bajo presión para guardar silencio? ¿O descubrieron algo tan impactante que aún no se atreven a revelarlo? La filtración también ha alcanzado a medios alternativos y foros digitales, donde se habla de predicciones que incluyen la caída de grandes potencias mundiales, crisis económicas que llevarán a millones a la miseria, y hasta la aparición de un falso líder espiritual que engañará a multitudes. Lo inquietante es que muchos de estos escenarios parecen alinearse con las tensiones actuales del planeta. ¿Será que estamos viviendo el cumplimiento de un guión escrito hace siglos? ¿O es todo parte de un mito cuidadosamente alimentado para manipular a las masas? Los pasajes más perturbadores del manuscrito hablan de la señal en el cielo que será visible para todos los pueblos, y de un silencio de 3 días donde el mundo quedará detenido entre la vida y la muerte. Estas frases han sido comparadas con viejas tradiciones populares que mencionan la famosa profecía de los 3 días de oscuridad. ¿Es posible que este texto confirme esa antigua advertencia? Algunos teólogos creen que las descripciones podrían referirse a fenómenos astronómicos extremos, como una tormenta solar masiva,
o el impacto de un asteroide que cubriría el planeta con polvo y cenizas. Otros, en cambio, afirman que las palabras deben interpretarse en sentido espiritual, como una gran crisis moral que oscurecerá las conciencias de la humanidad. Lo más llamativo es que, en un pasaje central, el manuscrito menciona la llegada de un pastor vestido de blanco que anunciará la caída de las murallas doradas. Muchos han interpretado esta metáfora como una referencia directa a Roma y al Vaticano. ¿Acaso el propio Papa León XIV se reconoce en este papel? ¿O se trata de una advertencia sobre su sucesor? Algunos analistas sostienen que esta podría ser la clave del secreto, un aviso de que la propia institución eclesiástica enfrentará un colapso interno antes del fin de los tiempos, una idea que resulta tan peligrosa como revolucionaria. La pregunta que surge ahora es, ¿por qué el Vaticano decide revelar este manuscrito en este momento de la historia? ¿Qué los obliga a hacerlo ahora, y no décadas antes o después? La respuesta podría estar en los movimientos sociales, en la creciente pérdida de fieles y en la necesidad de un impacto espiritual global. Pero también podría ser que algo mucho más grande e incontrolable esté a punto de suceder. El Papa León XIV, consciente del peso de estas revelaciones, ha decidido mantener bajo estricta custodia fragmentos del manuscrito que aún no han sido publicados. Sin embargo, filtraciones internas aseguran que las páginas ocultas describen con detalle una serie de eventos que ocurrirán en el mismo siglo en el que vivimos. Fechas, nombres de ciudades y hasta símbolos precisos que parecen corresponder a acontecimientos recientes, pandemias globales, incendios devastadores, colapsos financieros y guerras en territorios estratégicos. Uno de los fragmentos más inquietantes habla de un poder que surgirá del Oriente y que extenderá sus raíces como sombras sobre los continentes. Analistas ven aquí una clara referencia al ascenso de nuevas potencias que desafían el orden mundial establecido. Otros lo leen como un aviso sobre ideologías modernas que, poco a poco, erosionan las tradiciones y valores espirituales de la humanidad. Pero lo que más ha estremecido a los fieles es la mención explícita de la señal de fuego que descenderá sobre el mar y que será vista desde las costas de Occidente. Muchos asocian esta imagen con la posibilidad de un conflicto nuclear o un evento volcánico de magnitudes históricas. El manuscrito, sin embargo, no ofrece explicaciones claras, lo cual multiplica las interpretaciones y la sensación de misterio. Las páginas también describen la aparición de un falso pastor que engañará a multitudes con discursos de paz y unidad, mientras en secreto prepara el camino del caos. Esta figura, según los expertos, podría relacionarse con antiguas profecías del Anticristo. Y lo más alarmante es que el texto indica que aparecerá en medio de una crisis global, cuando la humanidad busque desesperadamente un Salvador. Imagina el impacto de este descubrimiento. Millones de creyentes se preguntan si los líderes actuales del mundo, políticos, religiosos e incluso tecnológicos, podrían estar vinculados a esta descripción. ¿Quién es realmente el personaje que el manuscrito anuncia? ¿Ya está entre nosotros? ¿O aún está por revelarse? Lo cierto es que el Vaticano, al dar a conocer solo fragmentos seleccionados, parece intentar controlar el pánico que un anuncio completo podría generar. Pero las filtraciones, lejos de calmar, han encendido aún más la curiosidad y la desconfianza. ¿Qué esconden esas páginas no reveladas? ¿Qué verdades podrían poner de rodillas a la propia Iglesia? Algunos investigadores independientes sostienen que el manuscrito contiene claves numéricas, un sistema de fechas codificadas que apuntan a un calendario de eventos. Aseguran haber identificado patrones que coinciden con catástrofes ya ocurridas, como el Gran Terremoto de México, la caída de las Torres Gemelas y recientes pandemias. Si estas coincidencias son reales, ¿qué significa entonces lo que está por venir? El Papa León XIV, en un gesto sin precedentes, habría convocado en secreto a un grupo reducido de cardenales, científicos y expertos en geopolítica para interpretar conjuntamente los mensajes del manuscrito. Nunca antes en la historia de la Iglesia, un texto antiguo había sido tratado con tal nivel de urgencia y secreto. Esto indica que lo que contiene no es simplemente simbólico, podría estar relacionado directamente con decisiones que afectarán al mundo entero. Y aquí surge la pregunta más perturbadora. ¿El Vaticano está revelando este manuscrito porque cree que todavía hay tiempo para evitar lo anunciado? ¿O porque ya no queda nada por hacer y solo podemos prepararnos? Lo que más aterra a quienes han tenido acceso completo al manuscrito es la sección conocida como El Juicio del Amanecer. En estas páginas, el texto describe un amanecer en el que el sol se verá teñido de un color extraño, más rojo que la sangre, más oscuro que el fuego,
y anuncia que este fenómeno marcará el inicio de 3 días de confusión mundial. Durante ese tiempo, dice el manuscrito, las naciones se levantarán unas contra otras, la economía global colapsará, y multitudes buscarán refugio en templos y montañas, clamando por respuestas que nadie tendrá. El Papa León XIV, según fuentes cercanas al Vaticano, habría leído esta parte con lágrimas en los ojos, consciente de que el mundo moderno, lleno de tecnología, guerras informáticas y dependencia absoluta de la energía, colapsaría en cuestión de horas si una señal así se manifestara en el cielo. El hombre, que cree dominarlo todo, descubrirá que no controla ni siquiera el aire que respira, habría dicho en una reunión privada con cardenales. Otro pasaje habla de una estrella que caerá del firmamento y que traerá consigo humo y fuego que oscurecerá los continentes. Esta imagen recuerda inevitablemente al relato bíblico de la estrella Ajenjo en el Apocalipsis de San Juan. Sin embargo, los expertos advierten que aquí podría tratarse de un asteroide o incluso de un arma de destrucción masiva que impactaría en los océanos, levantando columnas de agua que arrasarían ciudades enteras. La descripción es tan vívida que muchos aseguran que no es mera metáfora, sino una advertencia literal. Lo más enigmático es que el manuscrito también menciona el surgimiento de una voz que no pertenece a ningún hombre, pero que todos escucharán. Esta frase ha sido interpretada de múltiples formas. Algunos creen que habla de una señal divina. Otros sugieren que se trata de una inteligencia artificial que alcanzará un poder absoluto sobre las comunicaciones humanas, imponiéndose en cada dispositivo, en cada hogar, en cada rincón del planeta. ¿Será este el nuevo ídolo del mundo moderno? En medio de todas estas visiones de desastre, aparece una promesa. Un manto cubrirá a los fieles, y aunque caminen en tinieblas, no serán tocados por la destrucción. Este fragmento da esperanza a millones de creyentes, pues parece indicar que habrá una protección espiritual especial para aquellos que mantengan la fe. Sin embargo, la advertencia también es clara. No todo el que invoque será escuchado, sino solo aquellos cuyo corazón permanezca limpio como el cristal del agua viva. El Vaticano ha tratado de filtrar con cuidado estas palabras, pero cuanto más intenta controlar, más rumores crecen entre los fieles y los estudiosos. Se dice que incluso dentro de la curia romana existen divisiones. Algunos cardenales piden revelar todo el manuscrito para preparar a la humanidad, mientras que otros sostienen que hacerlo sería sembrar un pánico incontrolable que podría llevar a revoluciones, guerras civiles y un colapso espiritual mayor que el que la profecía anuncia. Imagina por un momento, LK, lo que significa este dilema: guardar silencio y permitir que el destino se cumpla sin preparación, o revelar todo y arriesgarse a que el miedo destruya lo que queda de orden mundial. El Papa León XIV, según documentos internos, no duerme más de unas horas por noche, atormentado por el peso de esta decisión. Pero hay más. El manuscrito incluye un apartado final que hasta ahora ha sido guardado bajo 7 llaves. Se le conoce como el sello de la última trompeta. Este fragmento, escrito en un lenguaje arcaico y con símbolos apenas descifrables, menciona la llegada de un ángel vestido de hierro que bajará del cielo con una espada luminosa en su mano derecha. Algunos lo relacionan con Cristo en su regreso glorioso, mientras que otros lo ven como la manifestación de un poder desconocido, quizá incluso extraterrestre, que intervendrá en la historia humana. La tensión en Roma es evidente. Peregrinos de todo el mundo viajan hasta el Vaticano, esperando obtener una palabra, una pista, una confirmación de lo que ocurre. Mientras tanto, académicos de diferentes países han solicitado acceso al manuscrito para analizarlo, pero el Vaticano se niega a entregarlo en su totalidad, limitando las copias y mostrando apenas fragmentos seleccionados. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué hay en esas páginas que resulta tan devastador como para no confiarlo a la humanidad? Entre los fragmentos que sí han salido a la luz, uno destaca con especial fuerza: cuando los hombres intenten construir un lenguaje que supere al del Creador, entonces se abrirán los abismos. Para muchos, esto se refiere a la ambición humana de crear vida artificial, máquinas pensantes que desafían el orden natural establecido por Dios. ¿Estamos, acaso, cumpliendo esta advertencia con los avances actuales en biotecnología e inteligencia artificial? Los expertos aseguran que nunca antes un hallazgo arqueológico había coincidido de manera tan precisa con los dilemas actuales de la humanidad. Y el hecho de que el Papa León XIV lo confirme públicamente, aunque sea parcialmente, indica que algo de extrema gravedad se avecina. No se trata de teorías de conspiración sin fundamento. Es el propio líder de la Iglesia Católica quien da crédito a este manuscrito y sus mensajes.
¿Será este texto el último aviso antes de un cambio irreversible? ¿Estamos viviendo los días previos a lo que la profecía llama la gran purificación? Pero la tensión no termina ahí. El manuscrito antiguo contiene una sección llamada El despertar de los guardianes, donde se mencionan figuras misteriosas que aparecerán en momentos clave para guiar o castigar a la humanidad. Estas entidades no tienen nombre ni rostro conocidos, y según el texto, su presencia será percibida en los lugares más sagrados y también en los rincones más oscuros del mundo. Algunos estudiosos interpretan esto como santos y ángeles enviados para proteger, mientras que otros temen que se trate de fuerzas que no podemos comprender, capaces de alterar la realidad misma. Además, hay un capítulo que ha causado polémica interna dentro del Vaticano: La voz de los caídos. En él se habla de un evento donde los muertos hablarán, revelando secretos ocultos y verdades que han permanecido enterradas por siglos. Este pasaje describe cómo la humanidad verá y escuchará cosas que desafiarán su lógica y su entendimiento de la vida y la muerte. Los cardenales que han tenido acceso parcial a esta sección reportan haber experimentado pesadillas y visiones tras leerla, y advierten que no es un texto para leer sin preparación espiritual. El manuscrito también predice fenómenos naturales sin precedentes, tormentas que giran en sentido contrario a las leyes conocidas de la física, mares que se retiran revelando secretos sumergidos, volcanes que arrojan ceniza que oscurece continentes enteros. Cada descripción está acompañada de advertencias sobre la necesidad de la fe y la penitencia para proteger a los inocentes. La correlación entre estos eventos y los cambios climáticos actuales hace que muchos crean que estamos viviendo los primeros capítulos de estas profecías. Pero lo más inquietante de todo es la sección titulada El espejo del hombre. Allí se indica que la codicia, la violencia y la corrupción alcanzarán niveles nunca vistos y que los líderes mundiales serán puestos a prueba por fuerzas que exceden cualquier ley humana. Se menciona explícitamente que quien busque poder sin humildad será consumido por su propia ambición, sugiriendo que catástrofes políticas y económicas pueden ser consecuencia directa de estos comportamientos. El Papa León XIV, consciente de la sensibilidad del contenido, ha decidido revelar solo fragmentos cuidadosamente seleccionados al público. Sin embargo, cada palabra publicada genera un debate intenso entre creyentes y escépticos. ¿Es realmente una advertencia divina o simplemente un texto simbólico que debe interpretarse con prudencia? La pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Cómo afectará esto a la fe de millones de personas que aún no están preparadas para enfrentar tales revelaciones? Entre los fragmentos liberados, uno que ha llamado poderosamente la atención dice: cuando la humanidad dude de la verdad, la luz caerá sobre los elegidos, y solo ellos reconocerán el camino hacia la salvación. Esto ha sido interpretado como una advertencia de que solo aquellos que mantengan la fe intacta podrán sobrevivir a los tiempos venideros. Pero la incertidumbre que genera esta frase es enorme. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Y cómo pueden los demás protegerse de la oscuridad que se avecina? Mientras tanto, el Vaticano ha reforzado la seguridad en lugares estratégicos, supuestamente para proteger el manuscrito, pero también para monitorear posibles disturbios ocasionados por la difusión de sus secretos. Se sabe que León XIV ha convocado reuniones privadas con científicos, teólogos y líderes políticos para evaluar cómo manejar la información sin provocar un caos global. Sin embargo, muchos aseguran que la información ya ha comenzado a filtrarse y que la humanidad se encuentra ante un dilema moral y espiritual sin precedentes. El manuscrito incluso predice la aparición de símbolos en lugares inesperados, cruces en el cielo, luces misteriosas sobre iglesias antiguas y mensajes cifrados en objetos cotidianos que solo podrán ser descifrados por aquellos que posean una preparación espiritual especial. Se habla de señales que confundirán a unos y guiarán a otros, y la implicación es clara. Los días de la humanidad estarán marcados por pruebas que determinarán quién será protegido y quién será dejado a la deriva. Lo que más impacta es que, aunque el texto habla de catástrofes y pruebas, también contiene instrucciones precisas sobre cómo prepararse. Oración constante, ayuno en días específicos, peregrinaciones a lugares sagrados y actos de caridad que fortalezcan el espíritu. En otras palabras, no es solo un anuncio de desastre, sino también un manual de supervivencia espiritual, escrito hace siglos pero con relevancia alarmantemente actual. Y aquí viene la parte más inquietante. Según los expertos que han tenido acceso parcial al manuscrito, hay referencias a la gran señal que dividirá la historia antes y después,
un evento que marcará un antes y un después en la percepción de la humanidad sobre la realidad y la divinidad. Algunos interpretan esto como una manifestación cósmica, otros como un cambio radical en la conciencia humana, y hay quienes temen que podría ser algo totalmente inesperado, más allá de toda comprensión. El Papa León XIV ha hecho énfasis en la necesidad de mantener la calma, pero también en la urgencia de prepararse. No debemos caer en el pánico, pero tampoco podemos ignorar las advertencias que Dios nos ha dejado a través de este manuscrito. Sus palabras han generado un efecto contradictorio. Por un lado, tranquilizan a quienes buscan orientación espiritual. Por otro, aumentan la curiosidad y el miedo entre aquellos que buscan conocer todos los detalles de la profecía. Finalmente, el manuscrito concluye con un mensaje enigmático. Cuando la trompeta suene por última vez, los que permanezcan con fe verán la luz que guiará sus pasos hacia la eternidad, mientras que los que se apartaron se perderán en la sombra de su propia incredulidad. Esta frase, cargada de simbolismo, ha sido el centro de debates entre teólogos y filósofos. ¿Se trata del fin del mundo tal como lo conocemos, o de un llamado a la transformación espiritual profunda de la humanidad? Pero aún hay más que estremecerá a quienes sigan esta revelación. El manuscrito antiguo menciona la sombra que camina entre los hombres, un enigma que hasta ahora había permanecido oculto. Se dice que esta sombra se manifiesta cuando la codicia y la traición alcanzan su punto máximo, y que su aparición precederá a eventos que cambiarán el destino de ciudades enteras. Algunos teólogos creen que esta sombra simboliza la corrupción espiritual, mientras que otros piensan que podría ser un ser literal enviado para probar la fe de la humanidad. Otro pasaje, titulado El despertar de los guardianes del silencio, describe a entidades misteriosas encargadas de proteger secretos divinos. Según el texto, estas figuras aparecerán en momentos críticos, guiando a los justos y castigando a los que desobedecen la ley moral que Dios ha impuesto sobre la tierra. Lo inquietante es que el manuscrito indica que estas entidades no pueden ser vistas por todos, sino solo por aquellos que poseen un corazón puro y una fe inquebrantable. Entre las advertencias más impactantes se encuentra la predicción de cielos divididos, donde se describe que la luz y la oscuridad coexistirán de manera tangible, provocando fenómenos que desafiarán cualquier explicación científica. Testigos que han tenido experiencias relacionadas con visiones similares reportan sentir una mezcla de temor y reverencia, y aseguran que estas manifestaciones marcan el inicio de un tiempo en que lo espiritual y lo físico se intersectarán como nunca antes en la historia. Además, el manuscrito habla de señales en lugares sagrados alrededor del mundo, templos, iglesias, monasterios y capillas que emitirán luz propia o sonidos inexplicables. Estas señales están diseñadas para alertar a la humanidad de eventos venideros, pero también para identificar a quienes son capaces de comprender los mensajes divinos. Según León XIV, no todos podrán interpretarlos, y solo aquellos preparados espiritualmente podrán actuar correctamente ante lo que viene. El manuscrito no deja de lado la responsabilidad del hombre frente a la historia. Contiene instrucciones sobre la preservación de la fe, la práctica de la humildad, la caridad y la penitencia en momentos específicos. Estos actos, según el texto, podrían proteger a las ciudades y comunidades de las consecuencias más devastadoras de los eventos predichos. La mezcla entre advertencia y guía espiritual convierte al manuscrito en algo que no solo alerta, sino que también ofrece esperanza, aunque envuelta en un misterio impenetrable. El Papa León XIV, consciente de la sensibilidad de toda la información, ha optado por publicar solo extractos cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, incluso estos fragmentos liberados han generado debates y controversias entre fieles y escépticos. Mientras algunos ven un llamado divino a prepararse para los tiempos finales, otros cuestionan la veracidad de los mensajes y la interpretación que el Vaticano ha decidido compartir. Entre los fragmentos más comentados se encuentra la frase: «Cuando la verdad se revele, los cielos y la tierra hablarán en un mismo idioma». Esto ha despertado especulaciones sobre la posibilidad de fenómenos que podrían alterar la percepción humana de la realidad. La incertidumbre sobre cómo y cuándo ocurrirán estas manifestaciones mantiene al mundo en un estado de expectativa tensa. Incluso se menciona la existencia de manuscritos gemelos, textos complementarios que podrían contener la explicación de los eventos, pero que permanecen ocultos en archivos secretos. Se dice que quien logre acceder a estos documentos podría tener conocimiento privilegiado sobre el futuro de la humanidad y la manera de protegerse de la oscuridad que se avecina. Finalmente, el manuscrito concluye con un llamado a la vigilancia espiritual.
Mantente firme en tu fe. Prepara tu alma y observa los signos que vendrán. Solo quienes permanezcan atentos y puros caminarán hacia la luz cuando la trompeta anuncie el cambio final. Esta advertencia, que resuena a través de los siglos, vuelve a tomar relevancia hoy, y su divulgación parcial por el Papa León XIV marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Con cada palabra revelada, el mundo se enfrenta a un dilema: ignorar los mensajes y arriesgarse a la sorpresa de los eventos futuros, o actuar según la guía contenida en el manuscrito y prepararse para lo que podría ser la prueba más grande de la fe humana. Mientras tanto, la humanidad observa, espera y se cuestiona. ¿Estamos listos para comprender los secretos que Dios ha protegido durante siglos? ¿Estamos listos para comprender los secretos que Dios ha protegido durante siglos? Este manuscrito no solo habla de advertencias, sino también de decisiones humanas que podrían cambiar el curso de la historia. Cada página está llena de símbolos, nombres y referencias que hasta ahora habían permanecido ocultos para la mayoría. Algunos expertos aseguran que estos signos podrían revelar patrones que explican los eventos actuales: conflictos políticos, crisis económicas, desastres naturales, incluso movimientos sociales inesperados. El Papa León XIV ha hecho un llamado a la prudencia, recordando que la interpretación incorrecta de estos mensajes podría generar miedo innecesario o confusión. Sin embargo, también advierte que ignorarlo sería un error histórico. La humanidad tiene la oportunidad de aprender, de actuar con conciencia y evitar los peores escenarios, declaró en una reciente conferencia ante líderes religiosos y académicos. A medida que se estudian las páginas del manuscrito, surge un patrón inquietante. Se mencionan fechas, lugares y personas que parecen coincidir con eventos contemporáneos. Esto ha generado debates entre historiadores, teólogos y astrólogos, quienes intentan descifrar si estos registros son predicciones, advertencias o simplemente coincidencias. Lo que nadie puede negar es que cada línea despierta un sentimiento profundo de urgencia y reflexión. Entre los mensajes más impactantes se encuentra una serie de advertencias sobre la fragilidad de la fe humana y la importancia de la unidad espiritual. El manuscrito subraya que los tiempos que vienen requieren compromiso, responsabilidad y acción ética. No basta con rezar, se necesita comprensión, preparación y solidaridad entre las comunidades. Además, el documento contiene referencias a fenómenos inexplicables que han sido reportados por fieles de todo el mundo: luces inusuales en el cielo, movimientos de energía inexplicables durante la adoración, experiencias místicas que no pueden ser explicadas por la ciencia convencional. El Papa León XIV sostiene que estos signos no deben ser temidos, sino entendidos como llamados a la introspección y la vigilancia espiritual. Los extractos también hacen hincapié en la necesidad de discernimiento frente a la información falsa o manipulada. En un mundo saturado de noticias y opiniones contradictorias, el manuscrito alerta sobre la importancia de verificar hechos, reflexionar antes de actuar y mantener la fe como guía. Cada advertencia tiene un propósito: enseñar responsabilidad moral y espiritual y preparar a la humanidad para los desafíos que podrían surgir. Mientras los investigadores continúan estudiando el texto, surgen conexiones sorprendentes con documentos históricos previamente desconocidos, reliquias olvidadas y testimonios de santos canonizados. Estas conexiones sugieren que el manuscrito podría ser la pieza final de un rompecabezas que, durante siglos, la Iglesia ha guardado con cautela. Su apertura representa un momento histórico sin precedentes. Por primera vez, parte de su contenido se comparte con el mundo, permitiendo que todos participen en su interpretación. Algunos fragmentos revelan instrucciones prácticas, formas de oración colectiva, prácticas de meditación y rituales de unidad espiritual. El manuscrito enfatiza que la fe activa y la contemplación son herramientas esenciales para enfrentar los tiempos venideros. También se destacan principios de cooperación, justicia, compasión y respeto por la vida y la naturaleza, considerados elementos clave para prevenir catástrofes y fortalecer la espiritualidad global. La divulgación parcial del manuscrito ya ha generado impacto internacional. Líderes religiosos, científicos y políticos han comenzado a analizar sus mensajes, buscando formas de aplicar sus enseñanzas de manera práctica. A nivel de la población, se ha despertado un interés profundo. Comunidades enteras reflexionan sobre su comportamiento, sus valores y la manera en que pueden contribuir a un mundo más consciente y preparado. Entre los expertos, hay quienes afirman que este manuscrito podría cambiar la forma en que entendemos la historia y el futuro. Sus advertencias, lejos de ser meras profecías apocalípticas, son lecciones sobre la moral,
la ética y la responsabilidad de cada individuo. No se trata solo de prever desastres, sino de cómo actuar para evitar que ocurran y cómo fortalecer la fe y la unidad espiritual de la humanidad. El Papa León XIV ha declarado que el objetivo de esta revelación no es causar miedo, sino conciencia. Cada línea, cada palabra, cada símbolo tiene la intención de guiar, advertir y enseñar. La humanidad enfrenta un momento decisivo. Aquellos que elijan ignorar estas señales podrían estar desaprovechando una oportunidad única de reflexión y preparación. Mientras las investigaciones continúan, surgen preguntas inevitables. ¿Qué otros secretos se esconden en las páginas restantes? ¿Existen mensajes aún más críticos que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo y la fe? El hecho de que el manuscrito haya sido guardado durante siglos indica su importancia, y su estudio actual podría marcar un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Cada día que pasa, nuevas interpretaciones y descubrimientos emergen, y el Papa León XIV insiste en la necesidad de mantener la calma y la reflexión. Los creyentes de todo el mundo siguen atentos a cada declaración, conscientes de que estos mensajes antiguos podrían contener claves esenciales para el futuro de la humanidad. En conclusión, la revelación del manuscrito apocalíptico por parte del Papa León XIV no es simplemente un hecho histórico, sino un llamado a la acción, la fe y la vigilancia. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, a fortalecer nuestros valores y a prepararnos para los desafíos que podrían surgir. El mensaje es claro. La oportunidad de aprender y actuar está frente a nosotros, y depende de cada individuo decidir cómo responder. Mientras los expertos examinan cada letra y símbolo del manuscrito, surgen teorías sorprendentes sobre eventos que aún podrían suceder. Algunos afirman que ciertas secciones predicen movimientos políticos inesperados, cambios de liderazgo y conflictos que afectarían no solo a países individuales, sino a continentes enteros. Otros señalan que hay advertencias sobre fenómenos naturales de gran escala, terremotos, tormentas inusuales y cambios climáticos que podrían desafiar nuestra comprensión actual de la ciencia. Lo que hace este manuscrito tan único es la forma en que combina lo espiritual y lo tangible. No se trata únicamente de advertencias místicas, también contiene referencias concretas a lugares, fechas y circunstancias que podrían interpretarse como pistas para prepararse o actuar con prudencia. Cada línea está cargada de un simbolismo que requiere discernimiento y paciencia para ser comprendido. El Papa León XIV, consciente del impacto potencial de esta revelación, ha pedido discreción y reflexión. Ha declarado que el manuscrito no es un instrumento de miedo, sino una guía. Sin embargo, admite que algunas secciones son inquietantes. Mencionan decisiones humanas que podrían desencadenar consecuencias graves si no se manejan con responsabilidad. Es un recordatorio de que la historia no solo se escribe por el destino, sino también por nuestras elecciones. A medida que se profundiza en la lectura, emergen pasajes sobre la importancia de la unidad espiritual y la compasión. Se enfatiza que los desafíos que enfrenta la humanidad no se resolverán únicamente con poder político o avances tecnológicos, sino con una fe activa, cooperación y un compromiso ético. Los expertos aseguran que este tipo de enseñanzas son universales y aplicables a cualquier contexto, independientemente de la religión o la cultura. Además, el manuscrito contiene referencias a eventos que parecen coincidir con apariciones marianas recientes. Testigos aseguran haber visto luces inexplicables, señales en el cielo y fenómenos que desafían la lógica, todos relacionados con momentos de oración o peregrinación. El Papa León XIV ha confirmado la autenticidad de algunos de estos eventos, sugiriendo que el manuscrito podría contener claves para interpretar estas manifestaciones de forma correcta. Uno de los aspectos más intrigantes son las menciones de figuras históricas y contemporáneas. Algunas líneas aluden a líderes mundiales y decisiones cruciales que podrían afectar la estabilidad global. Esto ha generado debates entre analistas políticos y religiosos sobre la relevancia de estos pasajes. ¿Predicen el futuro, ofrecen advertencias o simplemente reflejan patrones históricos que se repiten? La respuesta sigue siendo un misterio, y cada interpretación genera más preguntas que respuestas. Los teólogos han destacado que el manuscrito insiste en la responsabilidad individual y colectiva. No basta con leer y conocer sus secretos. Es necesario actuar de acuerdo con la conciencia y la fe. Cada capítulo contiene instrucciones sobre cómo fortalecer la espiritualidad, practicar la reflexión y preparar a la comunidad para enfrentar tiempos difíciles. Se trata de un llamado a la acción consciente, no de un simple relato de advertencias. Mientras tanto,
El impacto del anuncio del Papa León XIV ya se siente en todo el mundo. Las noticias sobre el descubrimiento se han difundido rápidamente, generando interés en medios de comunicación, iglesias y comunidades de creyentes. La pregunta en la mente de todos es inevitable. ¿Cuánto de este manuscrito debe revelarse y cuánto permanecerá reservado para proteger a la humanidad de la confusión o el pánico? Aún hay más por descubrir. Cada día, nuevos fragmentos son estudiados, y cada hallazgo abre la puerta a interpretaciones más profundas. Los expertos coinciden en que el manuscrito es un tesoro de sabiduría, advertencia y guía espiritual, que puede ofrecer enseñanzas que trascienden siglos y culturas. Su valor no reside únicamente en predecir el futuro, sino en iluminar el presente y fortalecer la fe colectiva. A medida que los días pasan, los estudiosos descubren detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora revelan capas de significado profundo. Algunos símbolos repetidos en el manuscrito coinciden con constelaciones y ciclos astronómicos, lo que sugiere que los eventos mencionados podrían estar relacionados con fenómenos celestes específicos. Esto ha generado debates entre astrónomos y teólogos. ¿Son simples coincidencias o señales divinas codificadas para guiar a la humanidad? Los sacerdotes que han tenido acceso al manuscrito han reportado experiencias inusuales durante la lectura. Algunos sienten una profunda conexión espiritual, mientras que otros mencionan visiones breves de lugares y figuras que parecen salidas directamente de los textos. Estas experiencias han sido verificadas por múltiples testigos, lo que añade un aura de misterio y reverencia alrededor del documento. El Papa León XIV, consciente de la magnitud de estas revelaciones, ha convocado a expertos de todo el mundo. Su intención no es solo comprender el contenido, sino también garantizar que cualquier divulgación se haga con sabiduría y responsabilidad. Ha enfatizado que el conocimiento espiritual no debe ser una fuente de miedo, sino un catalizador para la reflexión, la oración y la preparación consciente. Entre los fragmentos más intrigantes se encuentran aquellos que hacen referencia a profecías sobre pandemias, catástrofes naturales y cambios en el orden mundial. Sin embargo, lo que distingue a este manuscrito de otros textos apocalípticos es su insistencia en la acción positiva. Cada advertencia viene acompañada de directrices sobre cómo proteger a la comunidad, fortalecer la fe y fomentar la cooperación entre pueblos y naciones. Algunos pasajes contienen códigos que, al ser descifrados, parecen señalar lugares específicos donde se han registrado milagros o apariciones. Esto ha motivado peregrinaciones discretas y estudios de campo que buscan confirmar estas correlaciones. Testigos relatan haber presenciado fenómenos que desafían la explicación científica, reforzando la percepción de que el manuscrito tiene un origen sobrenatural, o, al menos, un propósito trascendental. Además, el texto hace hincapié en la importancia de la oración y la meditación como herramientas para interpretar y comprender las señales. No se trata solo de leer, sino de internalizar y aplicar los mensajes de manera ética y consciente. Se enfatiza que cada persona tiene un papel activo en la preservación del equilibrio espiritual y moral del mundo. Entre los expertos surge también una pregunta crucial: ¿cuánto del manuscrito debería hacerse público y cuánto debería permanecer en custodia de la Iglesia? La respuesta no es sencilla. Divulgar demasiado podría generar miedo o malinterpretaciones, mientras que ocultarlo completamente podría dejar sin guía a quienes buscan orientación espiritual en tiempos de incertidumbre. Esta tensión refleja el delicado equilibrio entre transparencia y protección que el Papa León XIV ha debido manejar con sumo cuidado. Al explorar más a fondo, los investigadores descubren que algunas secciones parecen describir eventos futuros en términos metafóricos. Animales, símbolos y colores específicos aparecen una y otra vez, sugiriendo patrones de comportamiento humano y fenómenos naturales. La interpretación de estos símbolos se ha convertido en un arte en sí mismo, combinando conocimientos de teología, historia, astronomía y psicología. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención. Líderes religiosos y académicos han expresado su asombro y respeto, pero también advierten sobre el riesgo de especulación. El Papa León XIV ha reiterado que la intención del manuscrito no es alarmar, sino guiar, y ha pedido paciencia y discernimiento en la divulgación de sus secretos. Uno de los pasajes más comentados describe la interacción entre fuerzas espirituales y decisiones humanas. Se enfatiza que cada acción tiene consecuencias, no solo en el plano material, sino también en el espiritual. Esto refuerza la idea de responsabilidad colectiva y personal, sugiriendo que la historia no está escrita únicamente por lo inevitable,
sino por nuestras elecciones y nuestra capacidad de actuar con conciencia y compasión. El manuscrito también contiene relatos de figuras que parecen haber vivido fuera de su tiempo, y cuya sabiduría podría ser clave para entender los mensajes apocalípticos. Estas figuras transmiten enseñanzas sobre humildad, perdón y fortaleza espiritual, ofreciendo ejemplos de cómo enfrentar desafíos extremos sin perder la fe ni la esperanza. Finalmente, el Papa León XIV ha anunciado que continuará supervisando el estudio del manuscrito, asegurando que cada hallazgo se comparta de manera cuidadosa y reflexiva. La comunidad mundial permanece expectante, consciente de que este descubrimiento podría cambiar la forma en que entendemos la relación entre lo divino y lo humano, y la manera en que enfrentamos los tiempos venideros. A medida que los días avanzan, surgen teorías que intentan conectar el manuscrito con eventos históricos aparentemente aislados. Algunos investigadores señalan coincidencias entre los mensajes codificados y acontecimientos políticos, naturales y espirituales de los últimos siglos. Estas correlaciones han generado debate. ¿Fue escrito como advertencia preventiva o como un registro de lo inevitable? El Papa León XIV ha enfatizado la importancia de no caer en la histeria. Cada sección del manuscrito debe analizarse con calma y discernimiento. Dios nos guía, pero nos da libertad para actuar. El conocimiento no debe ser una carga, sino una luz que ilumine nuestro camino, ha declarado en varias homilías recientes. Estas palabras han resonado entre millones de fieles que buscan respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Los símbolos más enigmáticos continúan generando intriga. Figuras geométricas, animales y referencias a fenómenos naturales parecen formar un código que, hasta ahora, solo ha sido parcialmente descifrado. Expertos en criptografía y simbología han trabajado incansablemente, y aunque algunos logran avances, la interpretación completa sigue siendo un misterio. Esto mantiene un aura de suspense que capta la atención de académicos, religiosos y público en general. Algunos fragmentos describen eventos que podrían ocurrir simultáneamente en diferentes partes del mundo, sugiriendo un patrón de sincronización espiritual. Esto ha llevado a que estudiosos propongan la existencia de momentos críticos, periodos en los que la humanidad debe actuar con unidad y sabiduría para prevenir desastres mayores. Estas predicciones no son presentadas como certezas absolutas, sino como advertencias sobre la importancia de la cooperación y la fe. Mientras tanto, la comunidad católica se ha volcado en la oración. Iglesias y catedrales de todo el mundo han organizado vigilias para reflexionar sobre el mensaje del manuscrito. La participación masiva ha generado un fenómeno casi global de recogimiento y meditación, reforzando la idea de que el documento no solo es histórico, sino profundamente espiritual. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encuentra la referencia a guardianes del conocimiento, individuos seleccionados a lo largo de la historia para proteger ciertos secretos divinos. Estas menciones han encendido la curiosidad de historiadores y teólogos. ¿Quiénes eran estos guardianes? ¿Qué criterios determinaban su elección? Y más importante, ¿cómo lograban mantener secretos que podrían cambiar el curso de la humanidad? El manuscrito también hace hincapié en la necesidad de discernimiento. Cada mensaje apocalíptico viene acompañado de instrucciones sobre cómo interpretarlo sin caer en la desesperación. Se enfatiza que la fe y la acción correcta son la clave para enfrentar los desafíos que se avecinan. Este enfoque ha sido particularmente relevante para el Papa León XIV, quien insiste en que el conocimiento espiritual debe conducir a la esperanza, no al miedo. Al analizar más profundamente, los estudiosos han encontrado referencias a eventos celestiales que coinciden con antiguos eclipses, cometas y alineaciones planetarias. Esto sugiere que el manuscrito podría haber sido diseñado para sincronizar la comprensión espiritual con fenómenos astronómicos, una conexión que refuerza la percepción de que fue inspirado por una inteligencia superior. Además, el manuscrito contiene relatos de personajes que superaron grandes pruebas, muchos de ellos enfrentando dilemas morales extremos. Estos relatos buscan enseñar que la fe activa, la perseverancia y la bondad pueden cambiar incluso los destinos más sombríos. La narrativa, aunque cargada de advertencias, siempre resalta la capacidad humana de elegir el bien sobre el mal. Expertos en lingüística han destacado la complejidad del idioma utilizado. Palabras antiguas, frases codificadas y referencias arcaicas dificultan la interpretación directa, pero al mismo tiempo añaden un nivel de profundidad que invita a la meditación prolongada. Cada lectura revela nuevos matices, y lo que parecía confuso al principio adquiere significado después de un análisis cuidadoso y repetido.
el Papa León XIV ha solicitado la colaboración de universidades y centros de investigación internacional para garantizar que cada fragmento se estudie con rigor. Su objetivo no es solo comprender el manuscrito, sino también transmitir sus enseñanzas de manera segura y efectiva. Esta apertura científica ha generado un debate global sobre la relación entre fe, conocimiento y ética en la divulgación de información espiritual sensible. Algunos fragmentos contienen advertencias directas sobre la importancia de cuidar la naturaleza y mantener un equilibrio con el entorno. Esto ha llevado a que ambientalistas y líderes religiosos trabajen juntos para interpretar el mensaje como un llamado a la responsabilidad global. No se trata solo de eventos espirituales, sino de la conexión intrínseca entre la humanidad, la creación y lo divino. En paralelo, el manuscrito menciona momentos de gran incertidumbre para la humanidad, describiendo conflictos y cambios drásticos en el orden mundial. Sin embargo, siempre se acompaña de pautas de acción, enseñando que la sabiduría, la paciencia y la solidaridad pueden contrarrestar los desafíos más graves. Este enfoque práctico refuerza su relevancia contemporánea y mantiene a los oyentes atentos, deseosos de descubrir cómo aplicar estas enseñanzas en sus vidas diarias. Finalmente, el Papa León XIV continúa asegurando que la divulgación será gradual, meditada y guiada por expertos. Cada descubrimiento es compartido con cautela, pero con un énfasis constante en la preparación espiritual y moral de los fieles. Este proceso asegura que la humanidad no solo reciba información, sino también la orientación necesaria para comprender y actuar con responsabilidad. A medida que se avanza en la lectura del manuscrito, surge un patrón recurrente: la advertencia sobre la importancia de la fe colectiva. No se trata únicamente de actos individuales, sino de cómo la humanidad, unida en oración y reflexión, puede influir en el curso de los acontecimientos. Esto ha generado un renovado interés por la oración comunitaria y por rituales antiguos que parecían olvidados, pero que ahora son revisados con atención. El manuscrito también describe momentos de crisis económica y política, vinculándolos a decisiones éticas y espirituales. Cada evento histórico mencionado viene acompañado de enseñanzas sobre liderazgo, honestidad y justicia, enfatizando que la verdadera fuerza de una sociedad radica en sus valores morales, no solo en su poder material. Los estudiosos creen que estos fragmentos buscan enseñar lecciones universales que trascienden el tiempo y las fronteras geográficas. Entre los pasajes más desconcertantes se encuentran aquellos que describen fenómenos sobrenaturales, desde luces inexplicables en el cielo hasta voces que se perciben durante la oración. El manuscrito sugiere que lo divino se manifiesta para guiar, advertir y fortalecer la fe. El Papa León XIV ha instado a la calma, recordando que estas señales no deben interpretarse como terror, sino como recordatorios de la presencia constante de Dios en el mundo. Asimismo, se mencionan encuentros con figuras angelicales y mensajeros espirituales que ofrecen sabiduría y advertencias. Cada aparición tiene un propósito: enseñar, proteger y guiar a la humanidad hacia decisiones que eviten el caos. Estas historias han sido analizadas en seminarios y congresos teológicos, donde expertos discuten su significado y relevancia contemporánea, tratando de descifrar los mensajes codificados que podrían tener implicaciones para la sociedad actual. Uno de los capítulos más extensos trata sobre la importancia de la perseverancia espiritual frente a la adversidad. Los relatos muestran que, incluso en tiempos de gran sufrimiento, la fe activa, la oración constante y la búsqueda de la verdad pueden cambiar destinos aparentemente inmutables. Estas enseñanzas han inspirado a comunidades enteras que han comenzado a organizar grupos de estudio y oración para aplicar las lecciones del manuscrito en su vida diaria. El Papa León XIV ha enfatizado que cada revelación del manuscrito debe ser acompañada por educación y reflexión. No se trata solo de conocer los eventos predichos, sino de entender cómo cada persona puede actuar con responsabilidad y compasión. Este enfoque ha sido clave para mantener un equilibrio entre la intriga del descubrimiento y la preparación espiritual de los fieles, evitando que la información genere miedo o confusión. Otro aspecto fascinante del manuscrito es la referencia a puntos de convergencia, momentos en los que la espiritualidad, la historia y la naturaleza se entrelazan. Estos puntos sugieren que ciertos eventos son oportunidades únicas para la humanidad, momentos en los que la acción correcta puede cambiar el curso de los acontecimientos. Los estudiosos han comparado estas referencias con calendarios astronómicos y registros históricos, intentando identificar patrones que confirmen la precisión de las predicciones. Además,
el manuscrito contiene mensajes sobre la importancia de la humildad, la solidaridad y el respeto mutuo. Aunque aborda escenarios apocalípticos, siempre lo hace resaltando que la esperanza y la cooperación pueden superar los desafíos más graves. Esta dualidad, advertencia y guía, mantiene a los oyentes atentos, siempre deseosos de comprender cómo aplicar cada enseñanza en su vida cotidiana. El Papa León XIV ha creado un comité especial de expertos en teología, historia, astronomía y lingüística para estudiar cada detalle del manuscrito. Su objetivo es garantizar que la interpretación sea precisa y responsable, evitando malentendidos que puedan generar alarma innecesaria. Este enfoque multidisciplinario refuerza la autoridad del Vaticano y asegura que cada paso sea dado con cautela y sabiduría. Mientras tanto, fieles de todo el mundo han reportado experiencias espirituales inesperadas al acercarse a las enseñanzas del manuscrito. Desde visiones breves hasta sensaciones profundas de paz y guía, estos testimonios han reforzado la percepción de que el documento tiene un poder transformador real, más allá de la mera información histórica. Finalmente, el Papa León XIV ha instado a la humanidad a mantenerse vigilante y consciente. Cada mensaje del manuscrito es una llamada a la acción, no solo una advertencia pasiva. La combinación de fe, conocimiento y ética es presentada como la clave para navegar los tiempos venideros. Este mensaje final busca preparar a la humanidad para enfrentar los desafíos con fortaleza espiritual, esperanza y unidad. Así, el manuscrito antiguo, revelado por el Papa León XIV, se convierte en una guía de advertencias y enseñanzas que atraviesa siglos y continentes, ofreciendo una visión de la humanidad que combina la historia, la espiritualidad y la esperanza. La hora de escuchar, reflexionar y actuar ha llegado, y cada fiel tiene la oportunidad de interpretar estas palabras divinas para transformar su vida y su entorno, cumpliendo así con el propósito que Dios ha depositado en este documento sagrado.